La de ahora es de Mara Dirsen, que es jefa del equipo de programa de biologías sintéticas del CRG de Barcelona, con un título también atractivo. Bueno, Mara divulga mucho y creo que tiene esta experiencia también a la hora de poner títulos, que también hemos visto en otros casos. La biorevolución de los cyborgs a la inteligencia organoide. Adelante, Mara. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que me lo estoy pasando bomba, porque han sido unas presentaciones increíbles. Me han gustado muchísimo. Y ahora, pues vamos a hablar un poco de neurociencia, de hecho. Pero antes de empezar, claro, estamos hablando, desde que hemos llegado, ¿no?, de esta época digital, virtual, con inteligencia artificial. Pero, claro, yo soy de cuando el mundo no era digital. De hecho, yo escribí mi tesis, que me ha hecho gracia antes el comentario, en una Olivetti como esta, y además la secretaria del departamento se enfadaba muchísimo cada vez que le daba algo mal escrito, porque entonces tenía que corregirlo ella, ¿no? Es la época en la que buscábamos los teléfonos en la guía telefónica. Igual hay gente aquí que no sabe ni lo que es eso, ¿no? O llegábamos a los sitios y llamábamos desde una cabina. Yo me acuerdo, la primera vez que decidí que necesitaba un móvil fue un día que hubo como 5 accidentes en la Ronda de Barcelona, entonces dije, nada, móvil. Y estudiábamos con libros físicos, esos que se giran las páginas. Pero el mundo se hizo digital. Y entonces, pues, ¿qué pasó? Pues fue brutal cómo todos nos adscribimos, incluso los que no somos nativos digitales, porque ya tenemos una edad, todos nos adscribimos rápidamente, ¿no?, a ese mundillo digital. Empezamos ahí con los Facebook y los Twitter y todas estas historias. Y de hecho, la cosa cambió de que leíamos El País a que leemos los tweets, ¿no? Y los tweets que muchas veces los hacen los bots, que te contestan mal para que dejes de escribir y tal, ¿no? Bueno, nuestra vida ha cambiado, pero en ciencia también ha cambiado. Porque ahora en ciencia estamos viviendo la inteligencia artificial, los Big Data. Quiero decir, a mí ya no me sorprende tener el catálogo de todas las proteínas del cerebro de un ratón modelo de síndrome de Down, porque lo tengo cada día. Lo que pasa es que tener muchos datos significa que también hay que pensar de forma diferente sobre esos datos. No es tan fácil. Pero bueno, nosotros lo utilizamos. Y de hecho, yo tengo un iraní, que es un médico, que el hombre ha desarrollado un algoritmo de inteligencia artificial porque nosotros, para analizar la conducta de los ratones, esto es una tarea de memoria, el ratón tiene que recordar que ha visto un objeto y, ¿veis?, yo lo mido por cómo explora. Esto se hacía a mano. O sea, el tío se miraba las 700 horas de vídeo y decía izquierda, derecha, izquierda. Vale. Pues ahora lo hace el algoritmo. Todos los del laboratorio están encantadísimos, pero hemos descubierto que había algunos que lo hacían fatal, la verdad. No sé si revisar todas las publicaciones que he hecho hasta ahora, por si acaso. El caso es que estamos, pues eso, en un momento en el que estamos viviendo una realidad muy diferente de la que conocíamos y nos hemos obviamente tenido que adaptar. Es un tsunami tecnológico, ¿no? Y no voy a hablar de todo ello porque ya habéis hablado mucho de ello. Pero de lo que sí que os voy a hablar es de esa otra revolución, que es la biorevolución. Porque si algo está revolucionándose de una forma espectacular, es la biología. Y hemos tenido algún ejemplo hoy, ¿no? Pues dentro de poco podremos tener realidad aumentada en nuestras lentillas, y a mí me vendrá muy bien porque, entre otras cosas, puedes reconocer la cara de otro, que yo, como no reconozco ni una, pues te dice quién es y de qué le conoces, ¿no? Que eso para los congresos va estupendo. También podremos tener, pues, el body shop, podemos generar a partir de células de nuestra piel, pues, tejido de cualquier tipo, hasta cerebro, vamos. Aunque eso tiene sus limitaciones, pero bueno, en algunos casos no. El cerebro de un organoide seguramente debe parecerse bastante al de algunos políticos, ¿no? Pero vamos. Podemos hacer también cosas como rescatar el ADN de especies extinguidas, ¿no? El Jurassic Park, todas estas cosas. Hay muchas cosas que podremos hacer. Y lo que más impresionante es, yo creo, en este momento, y voy a poner algunos ejemplos, es esa convergencia entre las tecnologías digitales, la física, la biología, y eso
de verdad que está empezando ya a cambiar la realidad de muchas personas. Entonces vamos a hablar un poco de esa neurorevolución. Y yo lo he llamado hackear el cerebro. Y ahora veréis por qué. Pero primero, el primer hacker del que quiero hablar son los cyborg, los cybernetic organisms. Seguro que todos os acordáis de Elon Musk diciendo, vendiendo su Neuralink, que yo me acuerdo que hubo una revolución entre los neurocientíficos porque decían, pero si llevamos usando electrodos toda la vida, hombre, y este nos viene aquí contando. A ver, sí que es verdad que él lo que pretende es que dentro de nada haya muchas personas implantadas, pero es que ya tenemos cyborgs desde hace muchos años. Por ejemplo, Neil Harbisson, que tiene ceguera para los colores, él tiene un dispositivo que traduce los colores en sonidos. Como el cerebro es un decodificador de señales, lo que hace el cerebro es aprender eso y al final Neil, cuando tú hablas con él, te dice que él ve los colores, que ahora ya los ve. El hombre biónico. Este señor tiene Parkinson y tiene unos electrodos implantados. Cuando activan esos electrodos, el hombre puede andar perfectamente. Esto se hace desde hace muchos años. Desde hace muchos años utilizamos esos implantes que activamos, y de hecho activamos una región del cerebro que descubrió este señor, que era mi padre, Guillermo Diersen, porque él descubrió el papel de una cosa que se llama el núcleo subtalámico, que es un núcleo muy importante pues, para enfermedades como el Parkinson, como el Huntington. Y él, cuando era joven, que decía, claro, cuando tú eres neurofisiólogo, siendo médico, tienes muchas limitaciones, porque igual que el cosmos no lo puedes manipular, al paciente tienes que tener cuidado con lo que le haces, ¿no? Pero él, en sus cirugías, intentaba entender también, intentaba estudiar el cerebro. Y él hizo un mapa del tálamo. Y en ese mapa él estimulaba el tálamo durante la operación, estimulaba una región del cerebro y veía qué sentía la persona. Pues mire, ahora noto calor. O ahora me da la sensación de que se me está moviendo una mano. ¿Vale? Entonces, eso le permitió a él generar un mapa de qué parte de esa región del cerebro servía para cada cosa. ¿Vale? Nosotros lo hemos utilizado también. A las personas con epilepsia resistente a fármacos hay que operarlas. Pero para saber dónde las tienes que operar, tenemos primero que registrar durante una semana su actividad cerebral. Entonces, se le insertan unos electrodos que permiten después entender dónde está lo que se llama el foco epileptógeno, ¿no? La parte del cerebro que genera las convulsiones. Y entonces se puede operar. Bueno, pues nosotros utilizamos ese sistema haciendo pruebas con estos pacientes que estaban implantados para mapear dónde estaba la percepción consciente. Es decir, nosotros somos conscientes de que percibimos cuando hay un determinado nivel de señal y cuando no hay máscaras, digamos, ¿no? Entonces, cuando vemos sin distractores. Bueno, pues nosotros fuimos capaces de separar la percepción consciente de la percepción no consciente y de ver en qué región cerebral estaba, gracias a eso. Todo esto lo podemos hacer porque nuestro cerebro funciona con actividad bioeléctrica. Es decir, cuando nosotros nos ponen unos electrodos en el cráneo, no sé si alguien se ha hecho un electroencefalograma, pero, pues, a no ser que lo tengas plano, normalmente pues, ves toda una serie de ondas. Bueno, eso es lo mismo que yo registro, esa actividad eléctrica, son esas señales eléctricas que se desplazan hasta la corteza. Y eso es lo mismo que yo puedo registrar, pero de forma mucho más fina, pues con el Neuralink de Elon Musk, ¿vale? Y eso es porque todas nuestras células tienen una diferencia de potencial entre el interior y el exterior. Pero las neuronas, que son las células más interesantes del organismo, ahí lo dejo, las neuronas utilizan esa actividad bioeléctrica para comunicarse, para enviarse mensajes, ¿vale? Y nosotros podemos decodificar esas señales, o sea, el cerebro actúa como una especie de generador eléctrico, y nosotros podemos decodificar esas señales. Y esas señales son el producto de la actividad de grupos de neuronas, de lo que llamamos redes neuronales, pero las de verdad, de las que aprendimos lo otro, ¿no? Entonces, esas redes neuronales son las que
tienen una actividad que produce unas propiedades que llamamos emergentes. Es decir, yo no puedo explicar el conocimiento, el pensamiento, la imaginación mirando célula por célula. Yo tengo que mirar la actividad emergente de ese circuito. No puedo explicarlo a partir de las células individuales. Entonces, esa actividad de conjuntos de redes neuronales produce una serie de lenguajes de programación que juegan con la amplitud y la frecuencia de las ondas eléctricas que producen, ¿vale? Entonces, mirando esas ondas, yo puedo determinar en qué situación tengo a mi cerebro, si estoy tranquilo, si estoy durmiendo, si estoy pensando, etc. Ahora, entonces, todas estas tecnologías se han utilizado, los implantes, ¿no? Fundamentalmente por ahora en clínica. Este fue uno de los primeros casos de esta mujer que tenía tetraplegia y con unos electrodos implantados en su cerebro, ella podía mover con el pensamiento un brazo robótico y coger el agua, ¿vale? Ha habido muchos más ejemplos, pues en este caso habla a través del pensamiento. Y este movimiento es porque cuando yo imagino el movimiento, se activan las mismas regiones que cuando de hecho lo hago. Vamos a hacer una prueba. Ahora van a ver ustedes cómo se activa su cerebro. Vamos a levantar el brazo derecho. Todos. Eso. Vale. Han visto, ¿no? ¿Qué parte se activa? Y ahora el izquierdo. ¿Ven? Bueno, pues esa actividad que tiene mi cerebro cuando yo, si ustedes ahora imaginan que mueven el brazo, se activaría en la misma región del cerebro, ¿vale? Eso se ha utilizado, pues, por ejemplo, para escribir con la mente. ¿Cómo? Pues simplemente lo que se hace es un sistema, un algoritmo, que aprende cuáles son los movimientos cuando la persona imagina que escribe. Bueno, pues a partir de esa información, después de un entrenamiento, se entrena el modelo y luego el modelo es capaz de leer la mente del individuo y escribir lo que él está pensando. Lo mismo, moverse. Personas que tienen una lesión en la médula espinal, pues se les puede activar directamente los músculos para que se contraigan, ¿no? Y que se puedan mover. Y pues este señor que no podía mover el brazo está aquí moviéndolo, su brazo, no le hace falta un brazo robótico, ¿vale? O podemos utilizar implantes, por ejemplo, en la retinitis pigmentaria. Esto está probado ya por la FDA y ya se está utilizando. Pues podemos utilizarlo para que una persona con retinitis pigmentaria pueda ver. No es una visión perfecta, pero puede ver. Esa tecnología se puede usar bien con implantes, como hemos visto, pero también hay tecnologías que no son invasivas. Y, por ejemplo, aquí en este caso, este chico está moviendo un brazo. Esto es una feria científica, pero vamos, lo está moviendo porque hay una interfaz, el interfaz cerebro-ordenador, que puede decodificar esa actividad bioeléctrica y transformarla en señales interpretables por el ordenador. Nosotros hicimos un proyecto en ese sentido. Este proyecto se llamaba Brain Polyphony y lo que pretendía era dar voz a personas que tienen parálisis cerebral y que tienen anartria, no pueden hablar. Entonces, este es nuestro paciente cero, Marc Guardia. Cuando preguntamos a los padres, primero fuimos a hablar con los padres, con los cuidadores, y nos dijeron: mira, lo que más nos interesa entender es qué le pasa, si está contento, si está triste, si se aburre, si cuando le estoy haciendo la terapia se está aburriendo, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues vamos a empezar por un mapa cerebral de las emociones. Pero claro, cuando conocí a Marc, pues yo pregunté, digo, este chico, ¿cómo está a nivel cognitivo? ¿Entiende, yo que sé, causa-efecto, ¿no? Pues bueno, para poderle decir mueve para arriba, mueve para abajo. Me dijeron, pues es que no lo sabemos. Dice, hombre, cuando ve su cartera se pone muy contento. Digo, pues bien, vamos bien. Entonces lo primero que hicimos fue ver si entendía lo que le decíamos y le pedimos mover ese cubo virtual que veis con la mente. Bueno, lo hacía de maravilla, lo hacía mejor que mis estudiantes, que tenían que concentrarse mucho más, ¿no? Entonces, bueno, pues dijimos, estupendo, pues si puede hacer ese movimiento con el cubo virtual, ¿no? Pues vamos a intentar mapear las emociones. Claro, lo primero que tienes que hacer es coger a voluntarios sanos y
ver si eres capaz de, a través de su actividad bioeléctrica, reconocer cuáles son las emociones. Para eso, la única forma es generar las emociones, y lo hicimos con un sistema de imágenes que producen distintas emociones, ¿no? Entonces, bueno, eso nos permitió, efectivamente, identificar toda una serie de... perdón. De regiones cerebrales. Entonces, lo primero que hacíamos, ahora os voy a poner uno de los vídeos que poníamos a los voluntarios, les poníamos imágenes neutras, porque primero necesitamos una basal, ¿no? Entonces eran imágenes de este tipo, así, muy tranquilas y eso, ¿no? Esto siempre da resultado y mira que es conocido porque se lo sabe mucha gente. Perdón. Bueno, si os fijáis, aparte del susto que os habéis pegado, han pasado dos cosas. Que también ha aumentado vuestra frecuencia cardíaca, supongo, y se han contraído un poco los músculos, ¿no? Sobre todo en algunos. Entonces, ¿qué hacíamos? Para ser más exactos, tenemos también un electrocardiograma y un electromiograma. No. Es que además, como es la última, hija, pensaba... Bueno, entonces, a partir de ahí pudimos determinar cuáles eran esas regiones que tenían que ver con la emoción. Estos son los electrodos que veíamos que se activaban en las distintas emociones. Y lo bueno del caso es que en los pacientes teníamos las mismas respuestas. O sea, no se veían alteradas por la parálisis cerebral, no se veían alteradas las respuestas, digamos, cerebrales, ¿no? Entonces dijimos, vale, pues ahora vamos a sonificarlo. Entonces había dos formas de sonificarlo. O sea, nosotros cogíamos la información esta que teníamos del electroencefalograma, la analizábamos y ese análisis lo transformábamos en sonido, que era pues una voz que decía, estoy contento, por ejemplo. Pero también dijimos, oye, pues ya que lo tenemos, vamos a darles la oportunidad de ser creativos. Entonces, bájale un poquito el sonido. Aquí lo que veis es un concierto en el que veis que la orquesta no está tocando. Eso sale de los cascos, de la actividad bioeléctrica de estas tres personas con parálisis cerebral. Bueno, ya veis. Y ese es el proyecto Brain Polyphony en el que, bueno, de hecho ahora se está utilizando, la empresa Starlab lo ha comercializado y se está utilizando y parece que está dando bastante buen resultado. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial y las neuroprótesis? Bueno, la inteligencia artificial se está empezando a utilizar como apoyo para manejar todos esos datos y para entrenar todos esos modelos, ¿no? Y, por ejemplo, en este trabajo, lo que se hace es, lo que han hecho es, digamos, utilizar la inteligencia artificial para modelar las señales bioeléctricas que se producen cuando uno está, pues, imaginando que habla, una persona que no puede hablar. De hecho, eran voluntarios sanos, porque era el primero, y lo que les hacían era escuchar, no sé cuántas, 22 horas creo que eran, de podcast, de conferencias y cosas así. Y entonces entrenaban al modelo, recogían la actividad bioeléctrica y entrenaban al modelo con las palabras que realmente eran. Y a partir de ahí, pues, de hecho, podían generar hasta, me parece que eran 18 palabras por segundo, y dio tan buen resultado que ahora ya se están haciendo neuroprótesis del habla para personas con anartria o para personas que no tienen la posibilidad de hablar. Y de hecho, si comparamos sin los modelos de lenguaje o con los modelos de lenguaje, el error baja muchísimo, ¿eh? O sea que realmente en este momento se está pudiendo utilizar en clínica de forma muy exitosa. Como es tan exitoso y podemos leer el pensamiento, pues claro, ya hay experimentos en los que se están haciendo comunicaciones cerebro a cerebro. Es decir, una persona que está, pues, en Australia y otra que está en Estados Unidos, hablan a través de su mente. Eso se hizo ya en ratas hace unos años. De hecho, participó una colega nuestra, Mavi Sánchez Vives, y la rata estaba aprendiendo una tarea en Suiza. Y entonces las señales eléctricas llegaban a una rata que estaba en Barcelona y esa rata podía aprender mucho más rápido la tarea, simplemente
con la información que le llegaba de la otra. Luego, si queréis, os cuento más de eso. Tanto es así que ya hay neurocientíficos, liderados por Rafael Yuste, que están hablando de los neuroderechos. ¿A dónde vamos a llegar? No lo sabemos y yo creo que todavía estamos bastante lejos, pero estas cosas demuestran que igual que con el ChatGPT, aunque no entendamos cómo, se pueden hacer cosas. Entonces, pues cosas, privacidad mental, la conservación de la identidad personal, el libre albedrío, el acceso equitativo, y de eso espero que hablemos también después en el debate, ¿no? Y los sesgos, hemos hablado antes de los sesgos. Los sesgos pueden ser muy importantes y de hecho en todos estos modelos, no sé si alguien lo mencionó, pero por ejemplo una de las cosas que pasaba en los coches estos que se autoconducen es que como estaban entrenados con un algoritmo que no reconocía a la gente de color, pues no les veía, que es un poco palo, ¿no? Bien. Segundo hacker del que os quería hablar. ¿Cómo voy de tiempo? Bueno, bastante bien. Segundo hacker, controlar el cerebro con luz. Eso se llama optogenética. Bueno, pues la optogenética, que ahora os explico cómo funciona, se ha utilizado para que esta persona que tiene retinitis pigmentaria pueda ver parcialmente. ¿Cómo se hace? Pues precisamente activando con luz unas células en las que hemos hecho terapia génica. Hemos insertado un gen que fabrica una proteína que es capaz de activarse o inactivarse con la luz. Fijaos, así funciona. Yo inserto en mi neurona ese gen produce una serie de proteínas que se van a insertar en la membrana y si esas proteínas responden a la luz, pues yo puedo activar esa neurona, ¿de acuerdo? O inhibirla, en función de qué proteína utilice. Puedo utilizar activadoras o inhibidoras. Entonces, eso es justamente lo que se hizo en la retina de este señor, que llevaba ciego pues 12 años, y el hombre pues recuperó parcialmente la vista. ¿Vale? Nosotros en el laboratorio también lo utilizamos, pero lo utilizamos con animales de experimentación. Utilizamos esta técnica u otra que se llama farmacogenética. ¿Y para qué lo usamos? Pues nosotros lo usamos para tratar de entender cómo se forman las memorias. Y lo usamos pues para borrar, recuperar o implantar recuerdos falsos. ¿Vale? En ratones, no os asustéis. Bueno, ¿eso por qué es? Porque, de hecho, lo que sabemos ahora es que cuando aprendemos se activan solo unas pocas neuronas que tienen que ver con ese recuerdo. No se activa todo el cerebro, no, es más específico. Y eso se llama engrama. Entonces, el engrama son las poquitas neuronas que se activan cuando yo estoy pues, aprendiendo la Torre Eiffel, por ejemplo. Se reactivan las mismas cuando yo recuerdo eso, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa en medio? Pues que esas células se conectan de forma más importante que el resto, ¿vale? Se comunican. Entonces, yo aprendo, formo el recuerdo y luego ese recuerdo, claro, con el tiempo se puede ir borrando. Bien, esto que veis aquí, miradlo bien, eso es un recuerdo, que son esas pocas células que están activadas, ¿vale? Bueno, pues aquí veis que yo, en esta tarea, en lo que aquí el ratón lo que le pasa es que si yo le doy una pequeña descarguita eléctrica, pues se queda parado, hace al revés que tú. En lugar de decir ¡ah!, hace ¡ah!, y se queda quieto. ¿Vale? Bueno, pues, ¿qué pasa? Que si yo le borro ese recuerdo, es decir, inhibo con ese sistema que os he contado, justo las neuronas de ese recuerdo, como no se pueden reactivar cuando el ratón está recordando, pues lo que pasa es que deja de temblar. O sea, deja de estarse quieto. ¿Por qué? Porque no se acuerda. ¿Vale? Entonces, puedo hacer eso, puedo borrarlo, puedo reforzarlo. Y, por ejemplo, en modelos con Alzheimer, en modelos de enfermedad de Alzheimer, se ha visto que los recuerdos siguen ahí, pero no podemos recuperarlos. Y si en unos años se puede, pues seguramente se utilizará optogenética para recuperarlos. O puedo insertar memorias falsas. Borrarlos, muy bien, estaría, por ejemplo, para recuerdos traumáticos, ¿no? Si yo pudiera identificar cuáles son las neuronas que tienen que ver con un recuerdo traumático, podría inactivarlas. Aquí hacemos al revés. Esto es un modelo de síndrome de Down
Y lo que yo hago aquí es activar las neuronas del recuerdo. Entonces, el animal que no aprendía, aquí se ve que esto es el tiempo de congelación, digamos, aquí veis que no se acuerda. Bueno, pues cuando yo le reactivo esa memoria, sí que se acuerda. Y la última de la que os quería hablar, que era parte del título, es de la inteligencia organoide. ¿Qué es esto de la inteligencia organoide? Bueno, pues unos cuantos neurocientíficos dijeron, oye, vamos a ver, estamos un poco en los límites físicos de la computación, aunque Mateo decía esta mañana que no tanto, pero bueno. pero bueno, pues estamos todo el rato con las redes neuronales, pues en lugar de eso, usemos el cerebro sin más, directamente, las células cerebrales. ¿Por qué no? ¿No? Un poco, ya sabéis que biocomputación ha habido pues, los intentos de utilizar el ADN como storage, ¿no? Como almacenamiento de información. Bueno, pues esto sería parte de esa inteligencia sintética biológica, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, pues yo puedo coger, es lo del body shop, ¿no? Yo puedo coger células de cualquier parte del organismo. Normalmente se cogen células fibroblastos, que son las células de la piel, o se pueden coger células de la sangre, ¿vale? Yo lo que hago es volverlas atrás en el tiempo para que puedan ser lo que se llama pluripotentes, es decir, para que puedan formar cualquier tipo de célula. Y entonces después puedo hacer que se diferencien, por ejemplo, en un pequeño cerebro, en un organoide, no es un órgano. Esto todavía tiene muchas limitaciones, pero ya hay ahora un proyecto colaborativo interdisciplinar que está intentando desarrollar este sistema. Para eso lo que necesitamos son cerebroides de estos que tengan unas 10.000 células, eso es bastante complicado de conseguir, y necesitamos que sobrevivan en el tiempo, que eso también es bastante difícil de conseguir. O sea, estamos en los inicios, pero ya hay muchos grupos trabajando en ello. ¿Y por qué? Pues porque el cerebro tiene toda una serie de propiedades que son estelares comparadas con las computadoras, ¿no? Tenemos una capacidad son petabytes, no terabytes, estimada de 2.500 petabytes. Tenemos la capacidad de realizar billones de cálculos. Billones de cálculos no son cálculos matemáticos. Es que yo, mientras estoy hablando, estoy calculando la velocidad a la que tengo que ir para no caerme, los pasos que tengo que dar hacia atrás, o estoy viendo de reojo las caras que estáis poniendo y digo, uy, estoy pegándoles un tostón a estos que se están muriendo. O sea que eso. Y luego es muy eficiente energéticamente. Estos son números que salen de un proyecto de la Carnegie Mellon en el que intentaron hacer la comparativa. No es una comparativa muy real, pero pues eso, digamos que comparado con los gigavatios que puede requerir un supercomputador, pues nuestro cerebro gasta muy poquita energía. Bueno. Para acabar, simplemente quería hacer una pequeña reflexión. Y es que todo esto que os he enseñado se está usando en clínica, pero ya hay gente que lo usa o que quiere usarlo para una cosa que se llama la neuromejora. Es decir, eso de más guapos, más listos y más altos. Entonces, pues todos estos sistemas se están utilizando para amplificar las capacidades humanas a través de las máquinas. Y eso, de nuevo, abre otro debate bioético, ¿no? En este momento, lo de usarlo pues, con las realidades virtuales aumentadas, los metaversos, todo esto es algo habitual. Hace poco hubo un concierto multitudinario que era un metaverso de estos, ¿no? O sea, que estaba la gente pues, en sus casas. Se está utilizando en educación. Sí, qué triste. Fíjate, si yo hago mis conciertos y no viene nadie, están todos en sus casas. Vamos, fatal. Y entonces es un poco la reflexión de siempre. A mí muchas veces me preguntan cuando hablo de optogenética y todas estas cosas, ¿no? Me dicen, pero qué miedo, ¿no? Y dices, pues hombre, es que al final es lo del bueno, el feo y el malo. Depende para lo que le uses, ¿no? Como todo lo que inventamos los humanos. Pues lo puedes usar en las guerras, ¿no? Para historias militares, o lo puedes usar para ayudar a la gente. Eso es así. Entonces la tecnología es expresión de la voluntad humana al final. Pero sí que yo creo que es muy importante
No he puesto esto porque sabía que estabas tú, pero es que yo también lo creo. El debate bioético, porque somos una especie capaz de lo mejor y de lo peor, ¿eh? Ninguna otra especie tiene nuestra capacidad de construir, de estructurar, de ser solidaria, pero también ninguna tiene tanta capacidad como la nuestra de, pues, no hacer cosas buenas, digamos. Y simplemente deciros que yo creo que es muy importante hacer esta reflexión, porque estamos enfrentándonos a desafíos muy importantes. La pobreza, el impacto de las crisis económicas en la salud mental, es brutal. La ola de refugiados, ¿no? Las guerras, las pandemias, el cambio climático. Estamos en un momento en el que la ciencia ha de tener un papel fundamental. Pero depende de nosotros, de los científicos, cómo abordaremos todas esas nuevas realidades, todos esos nuevos desafíos. Y depende de nosotros también el evitar todas estas historias de la desinformación, la información errónea. Somos nosotros los que podemos decir, que esto no es así. Entonces yo creo que tenemos una responsabilidad social. A mí me encanta Forges y este chiste me gusta mucho porque dice, Coco Cleaner, homologado por el Plan Nacional de Vacunación contra la funesta manía de pensar. Y yo creo que estamos en un mundo un poco de Coco Cleaners, ¿eh? Entonces, a mí me parece que nosotros, la comunidad científica, tenemos la responsabilidad de que la gente, ya lo sé, la educación, sí, pero nosotros también podemos educar. También es responsabilidad nuestra. Entonces, yo lo que propongo es la revolución del conocimiento. Seguramente lo que tenemos que luchar no es contra el autismo, sino contra la ignorancia. Y acabo con esta frase que dice que lo importante en la ciencia no es tanto obtener nuevos datos, sino descubrir nuevas formas de pensar sobre ellos. Así que nada, y con, por supuesto, Cajal. Pues aunque estemos unos minutos, igual un par de comentarios, ¿no? Porque es que es alucinante, no sé, los que habéis visto Black Mirror seguro que... O sea, yo solo dos cositas, pero es que el organoide ese de 10.000 neuronas que tiene capacidad de computar de alguna manera, ¿cómo le haces el input y el output? O sea, ¿cómo le das una información para que él piense y...? Eso es en lo que están trabajando, pero la idea, o sea, lo que están intentando es ver en qué... Primero, hay un problema técnico básico y es que eso sobreviva con ese tamaño, se vascularice correctamente y demás. Pero entonces, lo que ellos pretenden es como lo del guardar la información en el ADN. Así de entrada es como que sorprende, ¿no? Pero tú piensas que el organoide tiene actividad bioeléctrica. O sea, el organoide genera conexiones entre neuronas y según como tú lo estimules, puedes generar incluso actividad en red, actividad que digamos, se propaga por los circuitos de una determinada manera. Todavía estamos muy lejos y seguro que habrá miles de problemas que resolver, el cómo interpretar esa información, por ejemplo. Pero todo el tema de las neuroprótesis está ayudando mucho a pensar el cómo se podría utilizar la información, cómo se podría desarrollar un modelo que aprendiese. Sí. Y aunque Lorena me diga que no... Porque enlaza muy bien con la sesión de ahora. Toda esta neuromejora, claro, y hay mucha financiación o empresa privada, porque imagino que la pública no va a conseguir funding para trabajar en eso. Pero ¿ves tú en tu campo, que es potencialmente transformador, revolucionario, crear muchas diferencias sociales, bla, bla, bla? ¿Ves mucha creciente inversión privada en gente que dice, ostras, aquí, ¿sabes? En neuromejora. Sí. A ver, estos sistemas, la mayor parte salen, digamos, de una visión clínica. Pero está claro que luego hay muchos de ellos, por ejemplo, la estimulación eléctrica transcraneal, que no la he mencionado, pero va en ese sentido. Pues tú cuando estimulas el sistema nervioso, lo que haces es favorecer la plasticidad. Eso se hace en las enfermedades. Pero ahora lo hacen, por ejemplo, los gamers, que a mí me ponen de los nervios, porque además lo hacen mal y entonces se queman incluso de lo fuerte que se ponen las corrientes eléctricas. Sí. Pero lo hacen para jugar mejor, para concentrarse más, para poder jugar más tiempo. Sí, es una locura. Bueno, o sea, estaría mucho más rato y me imagino que vosotros también.
Gracias, Mara.